Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Hoy desde el Hotel Borbón no estamos en nuestra escenografía natural este miércoles. Estamos acá de manera especial porque nuestros invitados son especiales. Y les voy a explicar por qué. Son personalidades de la política, de la intelectualidad, del empresariado. Son personas que cambiaron sus países y están con nosotros hoy porque Paraguay también tiene necesidad de realizar profundos cambios para lograr el bienestar de todos. Hoy vamos a hablar, porque se realiza en Paraguay la 20ª reunión anual del Círculo de Montevideo. ¿Qué es el círculo? ¿Quiénes la integran? ¿Cómo uno se integra a ese círculo? Y a partir de ese círculo, ¿qué se puede hacer por el bienestar de los latinoamericanos? Están como invitados, y escuchen bien, Fernando Henrique Cardoso, expresidente del Brasil, está acá a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas. El doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Brasil. Buenas noches, doctor. El doctor Ricardo Lagos, expresidente de Chile. El ingeniero Eduardo Felipo, presidente de la UIP, y dos empresarios de notable trayectoria, amplios conocimientos. Si ustedes vieran sus currículum, en realidad tendrían que pensar cómo hacer para parecerse a ellos. Carlos Magariño, miembro del Círculo de Montevideo, y Natalia Botana, miembro también del Círculo de Montevideo. Señores, muchas gracias por compartir este espacio del péndulo con nosotros. Ingeniero, comenzamos con usted, ¿le parece? Explíquenos, por favor, qué es el Círculo de Montevideo para ir entrando en calor. Yo creo que el Círculo de Montevideo es una real visión de futuro, porque la tuvo el presidente Sanguinetti cuando hace más de 20 años decidió y vio que se venía un futuro con lo que es la globalización, unos grandes desafíos que se podía pretender, y con muy buen criterio él empezó a juntarse con los amigos y empezó a juntarse con gente de experiencia. Después fue ampliando el círculo para poder ayudar, para poder discutir y para poder hacer lo que están haciendo ahora. ¿Y cómo hizo para reunirlo a todos de una sola vez? Porque esto es increíble. Para nosotros los periodistas, tener a este nivel, el nivel de personalidades, es increíble. ¿Cómo hizo usted? Bueno, supongo que vos cuando seas ex periodista vas a encontrarte con nosotros, periodistas notables, y te va a ser fácil hacerlo. Es una cuestión de estar en el círculo, de estar en contacto. Todos ellos estuvieron en momentos... Alguien le va a decir que de periodista no se jubila nunca. También es cierto. Todos ellos estuvieron en momentos muy importantes en sus países, y hoy Paraguay está viviendo un momento muy importante. Por eso el que hayan decidido y que nos hayan honrado con su presencia, nosotros, a la Unión Industrial Paraguaya, al Ministerio de Industria y Comercio, que somos los que estamos organizando esto, junto con la Cámara Paraguayo-Uruguaya, realmente nos consideramos, cuando el primer momento lo presentaron así como tú bien lo dijiste, ¿no es cierto?, asusta toda esta personalidad de Jute, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y si nos sale mal, y después dijimos, no, es muy importante que en nuestro país podamos compartir con ellos, podamos escucharlo y aprender. Y tan importante va a ser no solo la reunión de mañana todo el día, sino la de pasado, que van a tener ellos una reunión privada con nuestro equipo económico, que nos gusta y lo queremos. ¿El equipo económico del gobierno o de la UIP? No, el del gobierno. Ah, el del gobierno. No, el de la UIP somos muy pocos. No, el equipo económico nuestro le va a venir muy bien, va a ser una ducha de conocimientos que van a dar a esta gente y que van a permitir tal vez observarles en lo que están haciendo y proyectar. Nosotros necesitamos eso porque nuestro equipo económico es nuevo y siempre una experiencia como la que pueden dar ellos es muy importante. Bueno, el tema de que los congrega acá es el empleo del siglo XXI. Presidente Sanguinetti. Bueno, ¿cómo enfocamos? Todo esto nace ya hace algún tiempo cuando dijimos el futuro ya no es lo que era, y tomamos una frase de Valéry, el futuro ya no es lo que era todo distinto a lo que se había imaginado, los marxistas, los nacionalistas, los liberales, era otro mundo, digamos. Nacía la democracia liberal, aparentemente aceptada como única opción, la economía de mercado, parecíamos que estábamos en la paz eterna, pero a poco tiempo empezaron las guerras, los conflictos, y un formidable desfasaje que se empezó a producir entre una revolución tecnológica global que salteaba fronteras, como es natural, a través de medios de comunicación también globales, que universalizaban los hábitos, los gustos, las necesidades, las aspiraciones de la gente, y bueno, y una gente y unas economías aún no preparadas para eso. Y eso es lo que nos motivó a trabajar. Nosotros estuvimos tomando el pot con nuestro tiempo, cada uno
a nuestro modo y a nuestra modalidad de cada país. Algunos en el pensamiento, caso de Natalio, caso de Carlos, ¿no? Y otros desde la acción y luego desde el pensamiento, tratando de orientar, ¿no? Porque no hay nada peor que no tener rumbo, ¿no? Bueno, ya decía el romano, ¿no? No hay nunca hay buen viento para el navegante que no sabe el rumbo, ¿no? Bueno, entonces saber para qué lado se camina, ¿no? ¿Verdad? Y cómo conciliamos este desfasaje, que a su vez tiene un punto neurálgico hoy, que es el trabajo, porque hoy los trabajos van naciendo, trabajos nuevos hay todos los días, pero la gente está preparada para trabajos viejos, y ahí está todo ese nudo de desarrollo que nos va complicando, pero al cual hay que darle respuestas, y respuestas rápidas, porque la historia hoy corre más rápido que antes. Esa es la gran lección que tenemos que vivir en nuestro tiempo. Ahora, doctor Lagos, presidente, Chile es un modelo para los sudamericanos. ¿Cómo lograron ustedes ese desarrollo en cuanto a conocimientos en sus universidades, en sus escuelas, en cuanto al desarrollo económico del pueblo chileno? ¿Cómo han logrado conjugar democracia, crecimiento? Bueno, yo creo que tiene que ver en parte con el título de esta reunión de mañana, en donde hablamos, ¿verdad?, del tema del empleo como algo central, pero luego el título es Tendiendo Puentes, porque es esencial tender puentes en una sociedad cualesquiera que ésta sea. Sin puentes, sin ciertos puntos de consenso básico, es muy difícil avanzar. Y yo creo que cuando usted es un país más bien pequeño como es Chile, que decide abrirse al mundo, por ejemplo, bueno, porque tenemos un mercado pequeño, ahí entonces hay un cierto consenso de todos en una cierta dirección. Lo que dice Julio, ¿verdad? Hay que tener un rumbo a donde se quiere ir. Lo segundo, yo diría, es que si eso va a significar un crecimiento, ¿cómo usted distribuye? ¿Cómo incluye? Lo tercero, que es lo más complejo, es que en el pasado el tema del empleo o el tema de la relación salarial estaba concentrado en un núcleo del sector de la manufactura, pero cambió totalmente la modalidad de empleo, las nuevas tecnologías. Así mismo. El que usted pueda trabajar de su casa, y muchos trabajan de su casa, que no tenga que ir al lugar, y qué decir, ¿verdad?, cuando es la industria clásica. En la industria clásica hay un sindicato porque están todos trabajando en el mismo lugar. ¿Cómo hace usted cuando aumenta la productividad y se asegura que esa productividad llegue a todos? Porque sin aumento de productividad y sin avance tecnológico y sin conocimiento. ¿Y cómo la distribución de ese crecimiento se hace en un delicado equilibrio para el capital y para el trabajo? Si es mucho para el capital, viene el reclamo del otro. Si es mucho para el trabajo, usted deja de invertir y la potencialidad de seguir creciendo. Entonces, ¿cómo encuentra usted este tipo de equilibrios indispensables? Y esto yo creo que requieren también de ciertos consensos básicos. Yo sé que a ratos a la gente le gusta más el enfrentamiento que el consenso, pero los países requieren de una cierta mirada de largo plazo para poder avanzar. Y en algunas casos en Chile lo logramos hacer, es difícil. A Julio le gusta decir que si usted quiere escuchar que hablen mal de Chile, pues vaya a Chile. Ahí todos le van a reclamar, ¿verdad? Pero eso es normal, porque cuando usted ha avanzado, alguien le dirá, mire, el apetito se abre comiendo, ¿verdad? Así mismo. Cuando usted ha avanzado, bueno, le van surgiendo nuevas demandas, ¿no? Es normal, en eso consiste el progreso. O quiero llegar a tal parte, llego a tal parte, va a tener otros desafíos. Y creo que lo que está pasando en nuestra América, bueno, estábamos conversando acá con el ingeniero, que lo que ocurre es que este país ha tenido niveles de crecimiento en el último tiempo muy grandes, por muchos factores, podemos explicarlos, ¿verdad? Pero cuando ahora crece a un 4%, bueno, un 4% en una América Latina que está creciendo 2,5-3%, el doble. ¿Verdad? Es muy respetable. Entonces, ¿cómo se hace ahora para asegurarse ese proceso de crecimiento que llega a todos los sectores, cosa que no es fácil? Y eso requiere entonces de una convergencia de voluntades.
Y eso yo creo que es un poco lo que hemos hecho allá, Qué bueno. pero mejor lo digo aquí porque allá entonces a lo mejor me dirían, pero señor, ¿y por qué no hizo todas estas cosas antes cuando fue presidente? Exacto. Porque también se nos olvida que el contexto explica mucho. Es distinto cuando tú le eligen presidente y hay $10.000 por habitante que cuando le eligen presidente y hay $20.000 por habitante. Y por lo tanto, el contexto es muy importante. Es importante. Sí, yo hago un agregadito. En América Latina estos años hemos tenido un milagro de precios internacionales. Sí, claro. No es lo mismo la soja 600 a 500 que a 450. Sí, definitivamente. Y Brasil, presidente Cardoso, ha sacado, según los números que nos llegan, a 40 millones de personas de la pobreza y los ha incluido en la clase media, generando con ello lo que decía el presidente Lagos de mayores demandas. Bueno, ¿qué tiene que hacer Brasil para ampliar, siendo uno de los países más desiguales, a pesar de ese crecimiento que tiene y de incluir a más personas en la clase media? Sigue siendo un país extremadamente desigual. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería la fórmula? Para empezar, yo no creo que se pueda hablar de que sacamos 40 millones de la pobreza y ahora está en la clase media. No es bien eso. Hay un proceso largo que empezó hace algún tiempo de mejoría de las condiciones de vida por alza del salario mínimo, que ha aumentado, y por proyectos de redistribución directa de renta, las becas, ¿no? Y eso ha mejorado la renta de las personas. Clase media es otra cosa más complicada. Requiere ya una cultura propia de la gente, un vivir en común, los mismos colegios, los mismos grupos. Todavía no. Todavía lo que tenemos es una ampliación del consumo. Hay más consumidores en Brasil, que están en un proceso de ascenso social, eso es innegable. Pero usted ha puntuado la cuestión clave. ¿Cómo garantizar la continuidad de eso en consecuencia, en una condición de desigualdad que todavía es muy fuerte? Así mismo. ¿No? Bueno, ahí yo creo que las respuestas son muchas, pero algunos puntos que son clave. Uno es la educación, mejorar la educación. En Brasil lo que pasó fue posible dar acceso a la gente en procesos de programas de salud, de educación, de reforma agraria, pero ¿y la calidad? ¿Cuál es la calidad de la educación? La calidad de la oferta de salud, ¿cómo se hace? Y los que están asentados en el campo, ¿cómo viven? Todavía nos falta mucho. Recién salió un libro en Brasil, no me acuerdo si fue el nombre del autor, es un joven economista, pero muy interesante, donde dice, mira, el problema nuestro ahora es que tenemos que continuar disminuyendo la desigualdad, porque llegamos a un punto tal que hay que disminuirla. ¿Cómo? Si no se la disminuye, lo que está pasando ahora, y hay simultáneamente una disminución de la productividad, va a ser difícil avanzar. ¿Y cuál es el obstáculo más grande para continuar este proceso? Son los privilegios. Porque la sociedad brasileña, las nuestras, pero la brasileña en particular, en el caso ahora, son sociedades donde la idea de que yo tengo derecho y usted no, mi privilegio es muy fuerte todavía. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en el caso de Brasil, el gasto público con las transferencias directas de renta es igual, subrayo, igual a lo que llamamos allá la beca empresario, o sea, al préstamo que el gobierno hace por intermedio del BNDES a los muy poderosos, con la idea de que van a investir en Brasil, la plata, pero no necesariamente, porque la tasa de interés en el mundo es tan baja que no necesariamente se utiliza para los mejores fines. O sea, hay que ahora tratar de aumentar la igualdad, si es que queremos seguir adelante, no solamente para disminuir, que en sí mismo ya es bueno, pero si queremos seguir adelante con el proceso de crecimiento económico, que la verdad es que llegamos a un punto, y con ese sistema en que vamos a distribuir para todos, hacia arriba y hacia abajo, se ha agotado, no sobra plata para inversión. Entonces empezamos a sentir una tasa de crecimiento, este año, por ejemplo, apenas si llegamos al 1%. Con eso no se logra más, ni siquiera seguir adelante el proceso. Ese es el enigma que tendremos que solventar en Brasil. Y desde el punto de vista del sector empresarial, sobre todo teniendo en cuenta la situación argentina, ¿cómo se mejora esa situación? A ver, señor Magarini. Bueno, yo creo que la economía que enfrentamos
nuestros días y la que nos esperan para los próximos años difiere fundamentalmente de la que hemos tenido que trabajar, por ejemplo, en los años 80 o 90, en el sentido de que está asignada por profundos cambios tecnológicos que se verifican en distintas áreas de la ciencia, que se fertilizan recíprocamente. Por lo tanto, la acción empresaria y la productividad que los empresarios pueden ganar en sus empresas depende crucialmente de trabajar en un sistema que es eficiente como nación y en un sistema regional que le provee eficiencia. Por lo tanto, es esencial una fuerte articulación entre el sector público y privado para poder resolver los problemas de corto plazo y planear para el mediano y largo plazo. Es algo que yo tuve oportunidad de experimentar. Por ejemplo, fui un espectador, estando en el sector público argentino, de lo que hizo el presidente Cardoso con el desarrollo del sector agropecuario brasileño. Yo recuerdo muy bien la primera visita que le hacía. Brasil no era la potencia que es hoy. La relación con Argentina en el grupo Keynes era para usar la capacidad de negociación argentina. Hoy estamos en una situación completamente diversa. Me acuerdo cuando visitaba el presidente Sanguinetti, que le dio una nueva conformación de tratados internacionales al Uruguay y puso a sus empresarios en condiciones de participar, por ejemplo, en el complejo productor automotriz, una situación que no se verificaba en el pasado. Y también recuerdo cuando visitaba el presidente Lagos, ya como director general de las Naciones Unidas, el presidente Lagos, yo lo iba a visitar y le decía que lo felicitaba por el crecimiento de Chile y él me decía que estaba muy preocupado, porque el crecimiento de Chile se basaba esencialmente en las exportaciones de minerales, y armamos una gran conferencia sobre biotecnología que fue pionera en América Latina. Y por eso el mensaje es: el sector empresario necesita articular esfuerzos con el sector público. Los políticos tienen que lidiar con realidades cotidianas, tienen elecciones, tienen que resolver el día a día y al mismo tiempo distraer recursos para construir el futuro, para poner los cimientos de competitividad de largo plazo. Por eso mañana el presidente nos encargó que presentáramos presidente Sanguinetti, que presentamos un nuevo índice que no pretende competir en el terreno de las estadísticas, pero el Círculo de Montevideo ha armado un observatorio que llamamos Tendiendo Puentes, para hacer justamente esos puentes, los puentes entre las necesidades del presente y las demandas del futuro, los puentes entre el sector público y el sector privado, entre la academia, que está ilustre de manera, representada de manera ilustre por Natalia Botana aquí, para que la sociedad en su conjunto genere una productividad que las compañías individuales puedan aprovechar. De nada vale tener la compañía más productiva del planeta en un contexto que no le permite desarrollarse, que no le permite crecer. Bueno, y para un gran pensador y gran político... Antes yo hago un pequeño apuntecito. ¿Cómo no? Esto era muy importante en todos estos años. Hoy, además de importante, es urgente. Porque el viento del mundo está cambiando un poco. Claro. Entonces ya no estamos en lo de hace 5, 6, 7 años de intereses cero, de precios fantásticos de todas las materias primas, minerales, etcétera. Hoy ya no estamos en eso. Quiere decir que ya ahora el tema no es solo importante, es ya que tenemos que ver cómo logramos esa conexión para que la economía siga, ¿no? Y para un pensador y politólogo como usted, doctor Botana, ¿qué es lo que los países deberían hacer? ¿Cómo hacer que ese crecimiento sea sustentable? ¿Y cómo hacer que lo que acaba de decir el presidente Sanguinetti no nos pase el tren por encima y que lo urgente sea atendido? Bueno, lo importante es tener buenas instituciones. Ahí metió el dedo en la llaga en Paraguay. Bueno, no solo en Paraguay. No solo en Paraguay. Habría que averiguar cómo andamos por casa también, ¿no? Pero lo cierto es ese, ¿no? Que en este momento, con este cambio de clima que se está viviendo, sobre todo en el comercio internacional, hoy más que nunca hay que plantear en América Latina los requisitos institucionales que en una democracia tiene la innovación y el progreso económico. Entonces, plantear la democracia desde este punto de vista en América Latina es fundamental, porque muchas veces las instituciones democráticas no son instituciones al servicio de la innovación, sino son instituciones al servicio de privilegios, como acaba de decir el presidente Cardoso. Ese es un tema muy importante, porque ¿de dónde surge el privilegio? El privilegio es una privilegie, ¿verdad? Una ley
al servicio de un interés particular. Surge muchas veces de concepciones políticas mal entendidas, en función de las cuales hay una concepción patrimonialista del poder y desde el Estado se distribuyen privilegios. Y eso afecta profundamente todo el dinamismo de innovación económica, como acaba de decir Magariños y el presidente Lagos y el presidente Sanguinetti, que tenemos que poner en marcha. Esta realidad me parece de una importancia capital, porque es importante recalcar que la democracia no es un dato adquirido para siempre tampoco en nuestros países, sino que la democracia debe ser el gran instrumento, como lo fue en su concepción originaria ya en el siglo XIX, en nuestras repúblicas, del desarrollo y del progreso. Es la palanca fundamental, de modo tal que hay que prestar muchísima atención al modo como la democracia electoral es capaz de crear una democracia institucional y cómo esa democracia institucional sirva de bisagra, de apertura, para tener la democracia de ciudadanos y ciudadanas que soñamos todos. Sí. Ahora, esta situación que se da con Venezuela en particular, de liderar un movimiento llamado socialismo del siglo XXI, donde en realidad deja mucho que desear como institución democrática, como un país democrático, pero sin embargo en base a los dólares del petróleo es capaz de lograr acompañamiento de determinados países hacia una dirección determinada. Ese tipo de pensamientos es un peligro para Sudamérica, para América Latina. Ese socialismo siglo XXI, así como lo concibe Venezuela hoy día, ¿es un peligro o no? Primero debo decir una cosa. La expresión socialismo del siglo XXI está correcta en lo que hace el siglo XXI, pero socialismo no. No hay nada de socialismo ahí. No, porque yo no creo que Venezuela, el régimen venezolano hoy sea un peligro para América, honestamente, No. porque creo que no brinda un ejemplo. Porque para que alguien siga tiene que brindar un ejemplo. A veces un espejismo, como pasó a veces con las economías comunistas en algún tiempo, que mucha gente soñó con que iba hacia un cierto paraíso, después se vio que no. Pero este no es el caso. Es decir, Venezuela hoy no es un ejemplo para nadie, porque se ve la mala vida que está llevando su gente, las carencias de la vida diaria. Eso no en teoría ni en grandes asuntos. La institucionalidad está muy mal, la oposición perseguida, los diarios perseguidos, y lo que es peor, una economía muy totalmente distorsionada, destruida, se puede decir. De modo que hoy yo no hablo de un peligro porque no podemos armar de hoy de allí no hay una expansión revolucionaria, ¿no? Al revés, yo diría que más bien hay hasta una buena lección para el resto, ¿no? Porque está claro que hay cosas que no se deben hacer, ¿no? Que desafiar así abiertamente todas las leyes de la economía y de la razonabilidad conduce a eso al final, ¿no? Entonces un país con esas potencialidades que siempre tuvo y que ha tenido en estos años, como todos nosotros, los resultados de una bonanza de precios internacionales tan importantes, bueno, nuestro país es mal que bien, uno mejor, otro peor, pero se han hecho muchas cosas. Venezuela al revés, Venezuela despilfarrado todo. Entonces, hoy es realmente una situación muy, muy triste, digamos, ¿no? Que uno mira realmente con preocupación por los venezolanos, por los venezolanos. Ahora, ¿Venezuela puede tener influencia en el Brasil con Dilma como presidente? ¿Puede seguir o no? No. Para empezar, las situaciones son muy distintas, Sí. las políticas, las económicas, las sociales. No hay eso. Y en Brasil hay una sociedad civil bien fuerte. Aún independientemente del pensamiento del presidente o quien esté ejerciendo la presidencia, la sociedad se organiza y no acepta. El gobierno no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que negociar. Estamos en democracia, en verdad. Hay fuerzas que se oponen, hay que discutir. Entonces, en Brasil nadie que esté en el gobierno actual osaría proponernos el camino venezolano. Puede que algunos en su íntimo lo deseen, pero eso se desaparece en la vida práctica, que no tiene nada que ver con la práctica política brasileña. Para empezar, el sentimiento de libertad es muy fuerte en Brasil. Recién ahora, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de creación de consejos populares, pongámoslo así. Bueno, eso ya produjo una reacción enorme, como si fuera un soviet. Aunque no lo sea, pero como si fuera un soviet, porque consejo en ruso es soviet.
consejos populares só a vez. Entonces ya hubo una reacción enorme y el Congreso mismo ya se dispone a, ese fue un decreto de la señora Presidenta, el Congreso quiere anular el decreto, preventivamente. Ahí viene el gobierno y dice, no, pero no es nuestra intención, no queremos hacer nada tan grave, ordenar consejos que ya existen, pero no logra avanzar. Es muy difícil imaginarse que en Brasil se pueda proponer una política de tipo chavista. O sea, muy difícil. Otra cosa, lo que ya hablamos aquí, es que hay problemas sociales importantes, sí, claro, ¿no? Que incluso muchos empezaron mucho antes de ahora, no solamente en mi gobierno, incluso antes, ¿no? Y esos programas realmente tienen ciertos resultados y la gente quiere participar más de las decisiones. Eso es de la modernidad, con la internet, con los social media, los medios de comunicación masivos. Cada quien quiere tener opinión y eso es visible en Brasil. Las manifestaciones que recién hubieron en Brasil no fueron otra cosa. La gente quiere mejor calidad. Se llamaba, no sabía cómo era la FIFA, ahora quedó más claro. Entonces, estándar, padrón FIFA. Ahora no, ahora queremos un padrón, qué sé yo, pero mejor, algo mejor. Y cada quien, cada grupo, cada persona quiere tener una opinión. No es nada que ver con la utilización de medios para manipulación de la opinión de las personas. Son las mismas personas que se manifiestan. Y el gobierno, naturalmente, tendrá de escuchar más, abrirse más. Esto no tiene nada que ver, a mi modo de ver, a mi modo de encarar las cosas, con chavismo o con el siglo XXI. No. Brasil va muy adelantado en el sistema industrial, financiero, capitalista. Nadie discute más. Una expresión socialismo existe, algunos partidos todavía se llaman Partido Comunista de no sé qué, pero no se los califica así. Se dice PC cualquier cosa, partido como PC. La gente no pronuncia la expresión comunista porque está desfasada. Uno puede imaginar, sería mejor un mundo donde todos fuéramos iguales. Yo comparto, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, estamos tan lejos de eso que no creo que tenga cualquier vigencia una idea de este tipo en Brasil. Ahora, en la Argentina, ¿cómo se toma desde el sector empresarial la actual situación económica en la Argentina? La actual situación económica, ¿cómo se toma siendo un país tan rico, potencialmente tan rico como Argentina, que tiene de todo para ser un gran país? Pero sin embargo, por lo que las informaciones que nos llegan, las cosas están mal. Bueno, depende cómo uno defina tan rico, ¿no? Es cierto que la Argentina es un país muy rico en recursos naturales. Entre los economistas hay una famosa fábula, ¿no?, de la maldición de los recursos naturales, porque uno se recuesta sobre recursos naturales, aprovecha los términos de intercambio favorables, pero se demora en desarrollar tecnología en otros sectores. No podría decir que es enteramente el caso de Argentina, que ha desarrollado, por ejemplo, tecnología nuclear de alta densidad, importancia y escala, exportando reactores por el mundo, como producto de una política de Estado que permaneció en el tiempo a pesar de los cambios de los gobiernos. Pero me parece que el problema hay que abordarlo desde esa perspectiva. Yo escuchaba hace un rato una pregunta tuya acerca de cómo hacer para generar empleo, justamente el tema que vamos a tratar mañana. Uno tiene que tomar en cuenta que en una economía tan dinámica como la que vivimos ahora, es probable que nuestro sistema universitario no esté formando expertos y técnicos en condiciones de trabajar en puestos de trabajo que no sabemos que van a necesitarse mañana. Hablábamos en la última reunión del Círculo con el presidente Sanguinetti, recuerdo, charlábamos acerca de un puesto de trabajo que nos llamó la atención a todos, el trafficker, presidente, seguramente se acuerda. Yo no sabía que era un trafficker hasta que me topé con una compañía americana de venta masiva. Me explicó que este personaje es una persona que sabe mucho de estadística, pero también tiene una percepción de los sistemas de información muy alta, porque le permite captar data que va fluyendo en la red y de esa manera va colocando publicidad en distintos lugares. De alguna manera es lo que hace que cuando uno abra su correo electrónico se encuentre una publicidad acerca de algo que escribió en el correo anterior, ¿no? Esos puestos, ¿dónde se forman? ¿Cuál es la universidad que los genera, ¿no? Yo creo que la riqueza a largo plazo de un país descansa precisamente en la capacidad de advertir estos cambios, predecirlos y generar políticas de Estado que le permitan llegar a tiempo a explotarlos. Y tal vez esa es la respuesta de fondo respecto de por qué
un país muy rico en recursos naturales como Argentina no ha logrado realizar todo su potencial. Probablemente, así como tuvimos éxito en algunos sectores, como uno podría mencionar el sector de energía nuclear o los sectores de alimentos, tenemos que seguir trabajando muchísimo más. Y para eso hace falta una clase política madura, estabilidad institucional, un tema que mencionaba con mucha propiedad Natalio Botana, y que nadie podría decir que han sido las fortalezas de Argentina durante los últimos 15 o 20 años, desgraciadamente, ¿no? Al revés. ¿Me permití hacerle una pregunta a los presidentes? Cómo no, adelante. ¿Cómo cambia la percepción que uno tiene de todos los temas que estamos hablando después de dejar la presidencia? O sea, sin el factor poder de lado, sino solamente observando lo que está ocurriendo y la experiencia de cada uno. ¿Cómo cambia eso? Y que yo supongo que cambia positivamente. ¿Por qué no logramos nosotros que los consejos de ancianos colaboren para que el mundo se desarrolle? Para empezar, porque no nos gusta llamar de ancianos. Yo no hablo de eso, hablo de consejos. Pero aparte de eso, Para entender. sí, sí. Pero aparte de eso, lo siguiente, a mí me ha cambiado más el ejercicio de la presidencia que cualquier otra cosa. Yo vengo de la academia, de la universidad. Bueno, cuando se llega a la vida práctica, como presidente de la República de un país tan grande como Brasil, esa es una experiencia realmente muy fuerte, muy fuerte. Claro que la reflexión que se hace después es más, pongamos así, madura. Se puede quizás rever mucho lo que se hizo, lo que los demás están haciendo. Pero yo creo que lo importante es, mientras se está ejerciendo la presidencia o cualquier función de importancia, es necesario estar haciendo reflexiones sobre el tema. Lo que dijo usted recién, de la universidad, por ejemplo, de la formación de la gente. Yo tenía una cierta percepción de la universidad cuando era profesor, muy distinta de la que tuve después como político y ahora también como expresidente. O sea, es muy cierto que nosotros no estamos preparando a la gente para lo que se necesita hoy día. Ya no hay más la idea, como en nuestro tiempo, de una profesión estable, una carrera. Pocos la hacen. Hay mucho más de ocupación, de funciones que son flexibles, que cambian mucho, que se requiere mucha imaginación. Quizás el entrenamiento necesario sea una base genérica muy sólida y mucha capacidad de creatividad, de invención. Uno tiene que adaptarse constantemente. Ya se hablaba eso en nuestro tiempo de estudiantes. ¿No? Hay que preparar la educación para el cambio, para el futuro. Pero ahora el futuro ha llegado. O sea, el cambio es diario. Y uno siente directamente la dificultad que tiene. Una cosa muy sencilla de adaptarnos a mí, por ejemplo, con la computadora. Yo la utilizo mucho, pero a menudo me equivoco ahí. Sí. Un jovencito ya no se equivoca. Me imagino que en la fábrica será igual, en el proceso productivo será igual. Lo que se requiere de una persona hoy es mucho más complejo de lo que fue en nuestro tiempo. Y por otra parte, a veces para realizar tareas que parecen sencillas y no tan complicadas como parecía en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo formar a esta gente? ¿Cómo revolucionar la propia técnica de enseñanza? Mire que en el caso brasileño me ha asustado el resultado de encuestas que demuestra que muchos jóvenes salen de la escuela, la evasión escolar, no como en el pasado, porque los padres no tenían cómo mantenerlos, sino porque no se interesan por la enseñanza que se les da. Lo que se enseña no es lo que el alumno quiere y no es lo que él necesita para vivir. Entonces hay ahí realmente un decalaje complicado, que necesita no es solamente más clase de aula, muy bien, pero otro tipo de clase. Y quizás aún mismo la idea que era de mi tiempo, el maestro que habla y el otro que apunta, no existe más. Hay un diálogo permanente y muy frecuentemente el alumno no es tan alumno así, está enseñando al profesor, porque ele vai ao Google e sabe muy rápidamente todo lo que antes se llevaba mucho tiempo para saber. Entonces, el tiempo para la formación de alguien debe ser distinto. ¿Por qué 4 años para economía, 5 para abogados, 6 para médico? Porque siempre fue así, pero será necesario. Entonces yo creo que hay que pensar mucho más adelante el tema. Yo creo que su pregunta es muy interesante. ¿En qué sentido? Uno sale de la presidencia, como dice Fernando Henrique, con un bagaje de experiencia. En mi caso fui primero ministro de Educación, después ministro de Obras Públicas, con lo cual
llegué con una sensación de conocer muy bien la realidad física de un país. Pero lo que viene después, ¿cómo? Lo que viene después es distinto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Especialmente en estos tiempos de cambio, probablemente las experiencias que usted tuvo y lo que hizo, bien o mal, no le va a servir para después, porque el cambio es muy rápido. Si usted estaba muy orgulloso tratando de bajar el número de familias que viven bajo la línea de pobreza, bueno, lo que decía Fernando, lo que viene después es un conjunto de personas que dejaron atrás la pobreza, pero tienen las demandas de unos sectores medios emergentes. Y probablemente, aún si de pobreza se trata, precisamente porque al comienzo empieza a bajar aquellos segmentos que están más cerca de dejar atrás, pero después llega la pobreza dura. Entonces, el gran cuestionamiento que tiene que hacer uno como expresidente es, ¿qué cosas de lo que yo aprendí a lo mejor ya no son útiles porque hay una realidad distinta? Pero el método por el cual usted abordó muchos temas siguen siendo reales y vigentes hoy. Y por lo tanto, más que una receta, yo diría que lo que hay es un método de aproximación a los problemas, entendiendo que, claro, como todas las personas son más bien conservadoras, políticos incluidos, usted llega a ser un poco partidario de aquellas cosas que cree que lo hizo bien. Pero cuando Felipe González perdió su elección después de 14 años, dijo, perdimos porque no nos dimos cuenta que habíamos cambiado España. Así es. Y seguimos aplicando a la gente la agenda como si no hubiera cambiado España. Y eso yo creo que se aplica mucho en muchos lugares. Sabiduría. Entonces, ¿cómo la mirada de expresidente, lo que usted puede hacer es apuntar en ciertos caminos, pero siempre va a ser distinto de aquel que está en el mando? Presidente Sanguinetti, ¿usted qué No, puede aportar? y ahí yo diría que, tratando de resumir, de la vida práctica uno entiende, primero, las instituciones, como dice Botana, Claro. son fundamentales. Tiene que haber un requisito de legalidad, un consenso de legalidad. La legalidad tiene que ser un hábito, más que una ley escrita. Todos actuamos en la ley. Si no, no va a haber inversión, no va a haber credibilidad, no va a haber expansión, porque empieza por no invertir. Si usted no invierte acá, usted el paraguayo, menos va a invertir un extranjero, si no lo va a invertir. Entonces uno aprende esas cosas. Segunda cosa, los equilibrios. Uno a veces desde afuera, bueno, en una lucha de ideales, no los valoriza tanto. Los equilibrios son fundamentales, ¿no? Muchas veces despreciamos eso, pero es fundamental. En tercer lugar, creo que hoy, que estamos en un momento, como digo, de cambio, el momento económico, más que nunca, tenemos que ser muy cuidadosos, porque los cambios bruscos de caída económica también luego terminan afectando la institucionalidad. Claro. ¿No? Felipe González, que está en estas horas también con nosotros, todavía no está aquí, pero estará entre unas horas, hoy, bueno, en España hoy tenemos un partido chavista. Los dos grandes partidos, los dos grandes partidos que hicieron los 30 años más gloriosos de la historia de España sin debate, bueno, hoy están derrumbados, son minorías luchando. ¿Y eso qué es? Es el mal humor de la crisis, producida justamente por esas clases medias que avanzaron, algunas ya un poco como nuevos ricos, porque no vivieron la España de la penuria, y entonces, bueno, creían que esto iba a seguir siempre así. Bueno, y esta es un poco una lección también para nosotros, porque mucha gente salió de la pobreza, pero como dice Fernando Enrique, no por eso es clase media. Porque salió de la pobreza estadísticamente, porque hoy tiene ayudas del Estado, porque hoy se llega más con la escuela, con la salud, muy bien. Si le quitara eso, vuelve a caer en la misma pobreza de antes. Es decir, ya no tiene la capacidad de autosustentación, que eso es cuando uno tiene ya clase media. El individuo puede vivir de su trabajo. Entonces, hoy tenemos un desafío muy, muy fuerte y muy rápido. Y el tema es, y ahí viene el gran tema, cuánto de gasto y cuánto de inversión. Ese es el otro problema. El político, pero es clave. El político tiende al gasto, la estadística tiende a la inversión, ¿no? Esa
Eso es lo que uno, cuando uno está en el gobierno, uno tiene los reclamos políticos. Mira, hay elección de esto dentro de 2 años. ¿Qué tal? Bueno, sí, vamos a darle a este, el otro que está reclamando. Pero uno también mira hacia adelante y dice, si yo no invierto hoy en tecnología de esto, si no cambio mejor la productividad en la soja, por decir algo, o en la infraestructura, ¿no? Fíjese Brasil. Brasil tiene una tecnología fantástica de soja. Produce la soja al mejor costo, 50% mejor que los Estados Unidos. Pero pierde toda esa ventaja desde la chacra hasta el puerto, porque toda la infraestructura es un desastre. Los puertos están mal, la cosa está mal. Bueno, ahí está el desafío del estadista, digamos, ¿no? Tiene que equilibrar, porque si no, mira esas cosas. Y estos años que han sido buenos y que todavía siguen siendo buenos, son los años de invertir en esas cosas. Si no tenemos infraestructura, después ¿cómo? Paraguay ha hecho mucho, pero le falta muchísimo. Recién hoy ha incorporado la vida del país, el Chaco, todo aquello que antes hablábamos como si fuera una fantasía, digamos, ¿no? Hoy todo está incorporado a la vida económica del Paraguay. Sí, pero ¿cuánto falta para que eso sea una estructura trabada? Bueno, y esa cosa hay que invertir, y bueno, a veces paga un precio político, bueno, y ahí está, ese es el agonismo y la esencia misma del ejercicio político. ¿Cuánto es gasto y cuánto es inversión? ¿Cuánto reclamo satisfago y cuánto apuesto al futuro? Ahora, teniendo en cuenta lo que acaban de decir, ¿qué es lo que como revolución se tiene que hacer entonces para lograr lo que todos ustedes están entendiendo? Y en el sector educativo, la academia, ¿qué puede hacer la academia del sector educativo para que se logre esa revolución de conocimiento, de entendimiento que la institucionalidad es fundamental para el crecimiento? ¿Qué se puede hacer, señor Botán? Bueno, lo que se puede hacer es mucho, pero fundamentalmente lo que tenemos que lograr es una suerte de articulación, ¿verdad? En un triángulo imaginario entre el gobierno, el Estado y el sistema de la democracia representativa. En la base de ese triángulo, una infraestructura científico-tecnológica que sea capaz de crear y de innovar, y en el otro vértice del triángulo, el sector empresarial. Esa es la articulación que el mundo académico en América Latina no está pensando como debería, porque precisamente acá hay un desfasaje muy grande entre la concepción de la universidad, que es una concepción en América Latina que viene de muy lejos, del siglo XIX, que es una concepción enciclopédica y que está basada, como acaba de decir Fernando Enrique Cardoso, en la estabilidad de las profesiones, y una universidad que es capaz de realmente estar en la vanguardia y que es capaz de innovar. Eso para América Latina puede ser un factor de retardo enorme, porque si nos fijamos en las estadísticas comparativas en materia universitaria que hay en el mundo, hoy la cabeza del mundo lo tienen las universidades tradicionales de los Estados Unidos y 2 de Inglaterra solamente, porque Europa quedaba atrás, y fundamentalmente la vanguardia está en Asia. La vanguardia de innovación universitaria está en Asia. Y es un desafío muy grande para los demócratas, porque esa vanguardia se está expresando en China. Y China no es un sistema político democrático, es otra cosa, pero la innovación está ahí. Creo que de todos modos tenemos que tomar algunos ejemplos y realmente conseguir a la universidad como sistema flexible. Para continuar de lo que dice Natalio con el triángulo. Eso lo pensé. Mi experiencia es que ese triángulo tiene que hacerse dependiendo de cada país, a partir de lo que ese país tiene, en lo cual tiene una capacidad especial. Me explico. Somos los principales exportadores de cobre. ¿Cómo usted vincula y agrega valor hacia adelante o hacia atrás? ¿Por qué? Porque si hay un señor, empresario en Chile, que está exportando bienes de capital vinculado al cobre y que el 70% los exporta, y uno va a hablar con él, y lo que le dice, ¿y dónde está el sistema universitario que me ayude a agregar capacidad de innovación? Y para ello entonces hay un capital de riesgo, y ahí cuál es el rol del Estado, etcétera. La otra vez, en el mundo agrícola, bueno, en el mundo agrícola
a la larga usted no va a exportar ni duraznos, ni peras, ni manzanas. Usted va a exportar un producto que está protegido por una patente, Claro. y esa patente va a tener que ir a comprarla al extranjero, a menos que usted diga, soy capaz de crear acá mismo en mi país. Entonces, este triángulo, en donde está el Estado, las universidades y el empresariado, el elemento que lo puede vincular, y es una obligación más bien del Estado de tender puentes. Y ahí la explicación que decía el presidente Cardoso de lo que ocurre con lo que hemos estado en la universidad y después estamos en la presidencia, bueno, y bueno, las carencias de un sistema universitario muy aislado del mundo real. Ahí está. Sí. Y yo creo que ese es un punto muy importante. Aquí muchos de nosotros tuvimos experiencias en varias universidades. Yo las tuve en Brasil, en Chile, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, la verdad que donde hay una vinculación más sana es en Estados Unidos. Porque la universidad es fuerte, no tiene miedo. Va al gobierno y no piensa que va a ser cooptada. Va a la empresa y no piensa que va a ser comprada. Entonces va, porque es una institución fuerte. Bueno, las nuestras generalmente tienen mucho miedo de la empresa y del gobierno. Claro. Quieren estar aisladas en su privilegio, ¿no? De aislamiento, ¿no? Bueno, en algunos sectores eso se ha quebrado. Por ejemplo, en el caso de Brasil. ¿Cómo fue posible la explotación de petróleo en aguas profundas? Porque Petrobras financia estudios en universidades y en la misma Petrobras, que tienen todo un entrenamiento que permitió esta vinculación. El gran avance de la agricultura brasileña, ¿no? ¿Cómo se dio? En el pasado, por detrás de, por ejemplo, café, había un instituto agronómico de Campinas, ¿no? Ahora hay una otra empresa en Brasil que se llama Embrapa. Sí. Cuando yo era presidente, Embrapa tenía 1000 PhD, doctores. Ahora tienen 2000. Es de gobierno la empresa. Que hace ese logrado conquistar en una tierra que antes se decía que era inútil, que era la sabana brasileña. Hoy día la gran producción está ahí. Y por detrás está aquí la investigación. Claro. Pero una investigación vinculada a la producción. ¿Ah? Es eso que es la llave para poder avanzar. Finalmente, señores, porque ya los coordinadores me están diciendo que tenemos que terminar, y esto que es prácticamente como una charla de café, uno no quiere terminarlo, yo por lo menos no, ¿verdad? La clase política actual en nuestros países, ¿entiende esta necesidad? Bueno, mire, para empezar no hay clase política, ¿no? Claro que hay, doctor. Esa cosa no me gusta de la expresión. Hay políticos que son tan diversos como la sociedad misma Sí. y que son reflejo de ella. Normalmente los políticos no somos ni mejores ni peores que la sociedad de la cual emanamos. La gente a veces mira de afuera y dice, los políticos son el reflejo casi exacto de la sociedad y de su diversidad y de sus niveles. Los políticos como tales, bueno, hay mejores, hay peores y tal. Y el gran problema que el mundo político en general tiene es que es lo que los politólogos llaman el mito adánico, es decir, el nacimiento de nuevo de Adán y Eva. Es decir, llega un gobierno y empieza todo de nuevo, ¿no? Ayer Así nació mismo. el Paraguay de nuevo. No. Vamos a edificar sobre lo que ya está. Vamos, si acá hay dos hileras de ladrillo, pongamos una tercera. Así es. Tal. Pero el tema no es ignorar esto. Tal. Por Yo eso pongo- Weber dijo que el político era un poco narcisista. Exacto, Nacía hay con una él. leyenda. Pero yo pongo ejemplo. Bueno, por ejemplo, buena historia del Uruguay. La madera. Nosotros teníamos una matriz productiva camilana. En el año 87, primera presidencia mía, desde hace muchos años, dijimos, vamos a hacer un plan forestal, porque pensamos que el mundo de la celulosa y eso está muy bien. Empezamos. Al principio nadie creía nada. Pero de a poquito la gente fue creyendo, 50.000 hectáreas cada año. Llegó a haber una masa crítica. Hoy hay las más grandes inversiones industriales de la historia del Uruguay, han sido las empresas estas. Cuando arrancamos nosotros estábamos de acuerdo. El partido que vino después, que era el partido nacionalista, más liberal, un poco más conservador, siguió. Luego vino un cambio fuerte, venía a la izquierda, que había estado en contra, porque no le gustaban los tratados de garantía de inversión. Pero el presidente Vázquez, vamos a decirlo como corresponde, advirtió que era la hora de cambiar.
Bueno, pidió un informe a unos institutos suecos, tal, y dijo, no, hay que cambiar. Tiene razón, hay que seguir adelante con esto y vamos a proteger las inversiones finlandesas que precisamos. Entonces, esa continuidad que hizo que hoy ya la exportación de celulosa es el producto número 2 de la exportación del Uruguay y en 5 años va a ser el número 1 arriba de la carne. Arriba de la carne. Arriba de la carne. ¿Eso qué es? Eso es la expresión de una continuidad, que ese sí es el mayor desafío que hay que decir los políticos. Usted llegó en el mundo, no empezó con usted, el Paraguay está hace un rato, ¿verdad? Álvaro Núñez Cabeza de Vaca estaba hace tal y ya hizo alguna cosa, ¿no? Construya sobre esto, no quiera romper. Otro ejemplo, ahora negativo. Nosotros iniciamos una gran reforma educativa, eso ya en otra presidencia mía posterior, muy bien, año 95, por ahí, 96, con Ramos, muy bien, una gran reforma. Bueno, tuvimos una oposición fantástica en los gremios, todo, pero se lograron grandes resultados. Luego se lenteció, luego vino otro gobierno, paró todo aquello, ahora vino otro gobierno del mismo signo, pero con un presidente aún más a la izquierda se suponía y dice, tenían razón aquellos. Lo que pasa es que estaba frente a un viejo loco que se peleaba y que tal, pero ya reconozco, si las escuelas tienen que ser tiempo completo, los bachilleratos tecnológicos tienen que levantar la calidad, tiene razón. Bueno, ahora, nos perdimos 20 años, por lo menos se reconoce hoy, pero nos perdimos 20 años, es mucho, 15 años, 20 no, pero 15 sí. Entonces, le pongo los dos ejemplos de mi país. En la educación tuvimos más experiencia, en la forestación, fantástica experiencia. Pero eso le revela que el político tiene que pensar en eso. Agarre lo bueno que quiso adelante y póngale un poquito más. Y ahí va a andar bien. Pero otra vez, esto requiere instituciones y política de Estado. Política de Estado, que no se cambie a cada coyuntura gubernamental. Es eso. Y eso vuelve al tema de las instituciones. Para la política de Estado, instituciones que establezcan aquello. Absolutamente. Bueno, señores, caballeros, señores presidentes, señor Botana, señor Magariño, ingeniero, muchísimas gracias por compartir este espacio. Espero que los políticos, ya no voy a hablar de clase política por recomendación del presidente Sanguinetti, los políticos tengan en cuenta los consejos de amigos que nos están dando. Esta ilustración de estos notables señores, espero que sea útil. Ingeniero, si usted puede, por favor, reproducir esto en las reuniones que usted pueda tener, tanto con el sector empresarial como con el sector político, sería interesante. Como usted dice, no es consejo de ancianos, es consejo de sabios. La gelusía. Por eso estamos organizando esto, porque estamos absolutamente convencidos de que tenemos que aprovechar la diversa experiencia. Aquí mismo escuchamos distintos puntos de vista que nosotros tenemos que llevar adelante y ojalá lo podamos hacer. Perfecto. Muchas gracias de nuevo por haber compartido este espacio del péndulo. Muchas gracias al Hotel Borbón por prestarnos esta escenografía, este local, a la gente bella del hotel que también que nos atendió deferentemente. A todos muchas gracias, a ustedes desde su casa por acompañarnos también. Hasta el próximo miércoles. Caballeros, excelente. Ahora fuera de cámara, ¿por qué se llama el péndulo? Es porque